Buenos días a todos, bienvenidos a este espacio. Gracias por su participación y por su paciencia con los pequeños inconvenientes que hemos experimentado. Y buscamos con este espacio que sea del mayor aprovechamiento para todos ustedes. Pasamos entonces a esta presentación relacionada con las buenas prácticas de manufactura en fábricas de alimentos. Este es un tema que para algunos puede ser de profundo conocimiento y en ese sentido puede tomar un tiempo considerable hablar de él. Así que vamos a ser lo más prácticos posible para que podamos abordar la reglamentación sanitaria vigente, para conocer un poco acerca de los requisitos con los que deben cumplir los establecimientos que fabrican alimentos para consumo humano, de tal manera que podamos apropiar los conocimientos generales de esos requisitos. ¿Qué se requiere para el funcionamiento de una empresa de alimentos para consumo humano? Inicialmente, esa empresa que se encuentre legalmente constituida debe estar inscrita. Este es un proceso totalmente gratuito que se realiza ante el INVIMA o también, dependiendo de la actividad que realice, se puede efectuar ante las entidades territoriales de salud. ¿Qué requiere también una empresa desde el punto de vista sanitario? Un concepto sanitario que no tiene costo y que es resultado de la verificación del cumplimiento de los requisitos sanitarios de funcionamiento de acuerdo con la reglamentación sanitaria vigente. Pero ¿cuál es esa reglamentación sanitaria? Hablamos de la resolución 2674 del año 2013. Esta es una resolución que se encuentra en vigencia y que reemplazó las disposiciones anteriores, es decir, el decreto 3075 del año 97. Bajo el marco de esta resolución, de este reglamento, se establecen los requisitos que debe cumplir un establecimiento para la obtención de una autorización de comercialización. Previamente se hablaba que los alimentos que se comercializaban en el territorio nacional requerían de un registro sanitario. Bajo la nueva reglamentación se habla de un requisito de registro, permiso o notificación sanitaria. Y para la obtención de esa autorización, el establecimiento debe tener conocimiento del cumplimiento de unos requisitos sanitarios. Esa autorización sí debe asumir una tarifa, debe asumir un costo que está en función del tipo de producto y del riesgo asociado a ese producto. Claro está, hay algunas excepciones en el marco de la reglamentación. Productos como la miel, la panela, las frutas, los vegetales, las carnes sin procesar, no van a requerir de registro sanitario, permiso o notificación. Pero entremos entonces en materia y veamos cuáles son los requisitos con los que debe cumplir un establecimiento para asegurar una adecuada elaboración de sus productos desde el punto de vista sanitario. Inicialmente, un establecimiento debe considerar su ubicación, diseño, áreas y equipos requeridos. Primero que todo, debe contemplar que su establecimiento esté alejado de focos de contaminación. Vemos en las imágenes algunos ejemplos, como los cementerios o los rellenos sanitarios, pues estos son claramente focos de contaminación para los alimentos, por lo tanto una planta de fabricación de alimentos debe estar alejada de estos sitios. Debe encontrarse la planta separada físicamente de la vivienda, es decir, no debe poner, con este requisito, perdón, no debe poner en riesgo la salud y el bienestar de la comunidad. Debe cumplir con un requisito de hermeticidad.
su diseño debe garantizar la protección total del exterior, debe ser resistente al medio ambiente y evitar el ingreso de plagas y la consecuente contaminación que se pueda presentar. Los alrededores de esa planta deben encontrarse también en buen estado, es decir, usted como responsable de la planta debe fijarse en quiénes son sus vecinos. Debe a su vez realizar un control de malezas, si es el caso, impedir el estancamiento de agua y la acumulación de elementos en desuso que se puedan convertir en factores de contaminación para los productos que usted allí elabora. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que es la ubicación y el diseño de la planta. Fíjense que debe estar independiente la planta, los alrededores deben estar protegidos, debe darse la prevención de focos de contaminación, como lo podemos observar. En cuanto al diseño y las áreas de la planta, estas deben estar construidas en material resistente y de fácil limpieza. Y aquí puede venir una inquietud importante y es ¿qué materiales debo utilizar para implementar en mi planta? La reglamentación no especifica materiales de fabricación, no los nombra en particular, pero sí establece que sean resistentes y de fácil limpieza, que no sean porosos, que no sean fácilmente corruptibles por el contacto con las materias primas que se están procesando allí. Las áreas requeridas deben garantizarse de acuerdo con los procesos que allí se lleven a cabo y también atendiendo la legislación sanitaria específica con la que contamos para algunos alimentos. Esas áreas deben contar con amplitud suficiente para los procesos que se realizan, incluyendo la retención temporal de materias primas y de producto terminado, es decir, el almacenamiento de esos materiales. Las áreas deben encontrarse distribuidas adecuadamente y deben estar plenamente identificadas. Deben disponer de señalización para acceso y circulación de personal, para seguridad y salidas de emergencia. Esas áreas deben contar con una separación física entre sí, donde se puede identificar oficinas, recepción, áreas de producción, espacios de laboratorio, si es el caso, servicios sanitarios y otros requeridos. Cuando el proceso lo requiera, esa área de elaboración debe disponer de un sistema para limpieza y desinfección de equipos. Es decir, usted como conocedor de su proceso determinará la necesidad de estos sistemas. Y esos sistemas deben estar fabricados en material resistente al uso y a la corrosión y deben ser de fácil limpieza. También debe tener en cuenta que sus áreas de proceso cuenten con estaciones de limpieza y desinfección disponibles para los manipuladores de alimentos. Aquí podemos encontrar algunos ejemplos de planos de distribución de las áreas. Entonces, fíjense cómo las áreas están plenamente identificadas, separadas, previendo que no se vayan a presentar cruces en los flujos de proceso. Esencial el tamaño del área de producción y volumen de producción. Fíjense cómo deben encontrarse plenamente distribuidos, claramente distribuidos los espacios para que no se presenten cruces o acumulación de productos en proceso con el producto terminado o las materias primas. Se debe garantizar un flujo secuencial y continuo de las materias primas, del producto en proceso y el producto terminado. Y claro está, garantizar un espacio suficiente para la circulación del personal. Dentro de las áreas, también vamos a contemplar los pisos y drenajes, que deben estar fabricados en material resistente y no generar sustancias o contaminantes tóxicos. Deben ser de fácil limpieza y desinfección y contar con drenajes con una pendiente adecuada según la humedad. En este punto vale aclarar que la reglamentación establece una inclinación mínima
para esos pisos de tal forma que se garantice el drenaje. Este punto es esencial, más allá de que la reglamentación establezca una pendiente mínima del 2% en los pisos para facilitar el drenaje. Lo importante y lo que prima allí es el criterio que tenga usted como responsable de la planta, garantizando que haya un fácil manejo, un fácil drenaje de los residuos líquidos generados por efectos del proceso o por las actividades de limpieza y desinfección. En cuanto a las paredes, estas deben ser lisas y en colores claros. La reglamentación no establece un color en particular, pero el criterio de color claro sí tiene una justificación buscando que fácilmente se pueda apreciar que esas superficies se encuentran limpias y desinfectadas. Las paredes también estarán construidas en material sanitario y sus uniones con el piso, con el techo, deben prevenir la acumulación de polvo y suciedad. En cuanto a los techos y las estructuras elevadas, el diseño debe permitir también la fácil limpieza y desinfección y de llegar a contar con techos falsos o dobles techos, estos deben ser de material impermeable y resistentes con fácil acceso a la cámara superior. Es decir, que se impida que entre el techo falso y el techo de la construcción no se generen focos de contaminación. Aquí podemos identificar algunos aspectos importantes por tener en cuenta en cuanto a la construcción, en cuanto a los acabados de paredes, pisos y techos. Fíjense que se debe garantizar la protección del exterior, por más que el área no sea considerable, debe ponerse en práctica ese principio de la protección de las áreas de proceso frente al impacto que pueda generar el exterior. Igualmente, la distribución, el almacenamiento de los diferentes utensilios debe garantizar que estos no vayan a generar impacto sobre el producto en proceso o sobre el producto terminado. Fíjense en estos detalles de los techos y las superficies elevadas, los acabados, la protección de las uniones. Fíjense cómo puede impactar un techo falso en un área de proceso cuando no está fabricado en un material sanitario, cuando no está correctamente asegurado para impedir un impacto sobre el proceso que estamos desarrollando. Fíjense en la prevención que se debe dar de la acumulación de humedad y del desgaste de los materiales de techos y paredes. En cuanto a las uniones entre el piso y la pared, fíjense los acabados que se deben garantizar para que no se conviertan en focos de contaminación. En la imagen que aprecian al costado derecho, pueden identificar una adecuación que comúnmente conocemos como media caña. Ese tipo de adecuación no es la correcta. Debemos garantizar el criterio de que esas uniones, así las fabriquemos nosotros mismos, sean en material sanitario y no vayan a convertirse en un foco de contaminación y cumplan con su objetivo esencial, que es facilitar las operaciones de limpieza y desinfección. Aquí tenemos otros detalles con respecto a la protección de las áreas de proceso, los pisos. El criterio es el mismo, es garantizar que el exterior no vaya a generar impacto alguno sobre mi proceso productivo o que los acabados en pisos, en drenajes, no vayan a convertirse en una fuente o en un punto de acceso de plagas y roedores. En cuanto a las puertas, las ventanas y las claraboyas, se mantiene el criterio: superficies lisas, no absorbentes, resistentes y suficientemente amplias
para la circulación del personal y de los productos en proceso. Deben contar con dispositivos de cierre automático y ajuste hermético, de ser posible, desde luego. Deben contar con aberturas hacia el exterior que eviten el ingreso de plagas. Y el criterio que debe aplicarse es que no existan puertas de acceso directo desde el exterior a las áreas de elaboración. En cuanto a las ventanas y claraboyas, su construcción debe evitar la entrada y la acumulación de polvo. Las ventanas hacia el exterior deben estar provistas de una malla que impida el ingreso de insectos y de otros contaminantes como el polvo. Y los vidrios de las ventanas deben contar con protección. Reiteramos, este tipo de adecuaciones debe mantenerse en excelentes condiciones de mantenimiento, limpieza y desinfección. Aquí podemos observar algunos detalles en los que fallamos. La falta de protección de las áreas de proceso le quita, le resta importancia al objetivo primordial, que es la protección de las áreas de proceso. Tenemos algunos otros ejemplos de la protección con la que deben contar las áreas de proceso, en sus ventanas, en sus puntos de acceso, en sus cajas de control eléctrico. Bien, en cuanto al diseño, capacidad y ubicación de las unidades sanitarias, debemos mencionar que las unidades sanitarias o baños deben contar con acabados en material higiénico sanitario, deben mantenerse limpios y desinfectados y contar con avisos alusivos a la necesidad del lavado de manos. Más en esta coyuntura que estamos manejando, el lavado de manos debe hacerse obsesivo para los manipuladores de alimentos. Esas unidades sanitarias deben contar con papeleras de accionamiento no manual, contar también con grifos de accionamiento no manual en los lavamanos y deben estar dotados con elementos requeridos para la higiene del personal. También se debe contar con la instalación de zona de vestieres separadas de los baños, donde se garantice que el personal puede guardar sus elementos, su vestuario, sin generar impacto alguno sobre las áreas de proceso. Aquí podemos observar algunos ejemplos de las unidades sanitarias y los casilleros. Fíjense en los acabados, fíjense en la adecuación que debe tener una estación de limpieza de manos. Es importante que así no se dé la implementación de una estación de lavado de manos costosa o que sea de lo último que ofrezca la industria. Se debe garantizar el propósito, y es que para el lavado de manos no sea necesario el accionamiento manual de las estaciones correspondientes. En cuanto a los casilleros, es valioso considerar que las zonas altas de los casilleros no se conviertan en focos de contaminación debido al almacenamiento de elementos ajenos a los procesos que lleva la planta. Aquí encontramos otros ejemplos de cómo no se debe hacer uso de los casilleros, de cómo no se debe mantener las estaciones de limpieza de manos y sus accesorios, los grifos, los drenajes, los acabados de esas estaciones de limpieza de manos deben mantenerse en las mejores condiciones de limpieza y desinfección. En cuanto a los filtros sanitarios, estos son de paso obligatorio a las áreas de proceso. En la gráfica podemos identificar un filtro sanitario ideal, aunque no se preocupe. Si su filtro sanitario no es de esta infraestructura, lo importante es que garantice lo mínimo requerido para el lavado y desinfección de manos
y la limpieza de la indumentaria, específicamente el calzado. Reiteramos, debe ser de paso obligatorio y debe estar dotado con los elementos necesarios de acuerdo con el proceso. Debe contar también ese filtro sanitario con avisos y advertencias alusivos a las buenas prácticas, específicamente en lo que tiene que ver con la limpieza y desinfección. Debe también contar la planta con un sistema de drenaje, con un diseño adecuado de los sistemas de tubería y drenajes, canaletas, rejillas, sifones, sin presentar conexiones cruzadas con el agua potable. Debe contar ese sistema con una capacidad requerida dependiendo del volumen de residuos líquidos que se generen. Los drenajes dentro de los cuartos fríos y de congelación tendrán mecanismos que garanticen el sellamiento, es decir, el aislamiento frente al exterior. Y dependiendo del proceso, no aplica en todos los casos, se requerirá la ubicación de trampas de grasa que no afecten el proceso. Aquí tenemos algunos ejemplos de filtros sanitarios en donde hemos identificado algunos incumplimientos. Fíjense que el filtro sanitario puede ser una instalación muy sencilla, que no reviste mayor complejidad, pero el criterio de limpieza, de desinfección, de los elementos necesarios para garantizar esas actividades, el paso obligatorio a la planta, la señalización correspondiente, donde se le recuerde al manipulador de alimentos con qué requisitos debe cumplir antes de ingresar a la planta. Igualmente podemos identificar algunos acabados que no son sanitarios, como las dos gráficas que se encuentran al lado derecho. Es importante que se garantice un mantenimiento permanente de estas instalaciones, puesto que el ingreso del personal se da por esta zona y es desde allí donde se tiene en cuenta que el personal se encuentre en excelentes condiciones para comenzar sus labores de manipulación de alimentos. Podemos encontrar pozos o adecuaciones con desinfectante. Aquí también debe primar el criterio de limpieza, desinfección y adecuado mantenimiento de las áreas para que esos puntos que nos van a proporcionar limpieza y desinfección no se conviertan en focos de contaminación. Con respecto al área de residuos sólidos, es decir, el que llamamos comúnmente el cuarto de basuras, para la planta, pues se debe contar con un cuarto de residuos sólidos ubicado en una zona adecuada que no represente riesgo de contaminación para los alimentos, para los ambientes o para las superficies. Y una práctica esencial, garantizar la remoción frecuente de esos residuos de las áreas de producción. El sistema de recolección y almacenamiento debe garantizar que haya una separación física de las demás áreas de la planta. Ese cuarto de residuos debe estar construido en material higiénico sanitario, debe contar en lo posible con un punto de agua potable para su limpieza. Y específicamente en cuanto a los residuos orgánicos que son de fácil descomposición y que no se dispone de evacuación periódica, debe brindarse refrigeración. Esto es residuos que se puedan generar del proceso y si no se garantiza su remoción permanente, pues debe brindárseles esa condición de almacenamiento. Aquí tenemos algunos ejemplos de los contenedores que se implementan, que se instalan para el almacenamiento de los residuos sólidos. Importante la identificación de esos contenedores y el uso adecuado. Aquí podemos identificar algunos ejemplos de las áreas para almacenamiento de residuos sólidos. Fíjense cómo
las malas prácticas permiten que esas áreas se conviertan en focos de contaminación. Fíjense cómo el inadecuado almacenamiento de residuos puede favorecer la proliferación de plagas y la generación de molestias y focos de contaminación para el proceso productivo. Pasemos entonces a los equipos que requieren una planta donde se fabrican alimentos. La planta deberá contar con equipos suficientes y adecuados. Tanto los equipos como los utensilios se deben adquirir y se deben implementar según lo requiere el proceso o también según como lo requiera la reglamentación vigente que aplica para algunos alimentos en particular. Deberá entonces la planta contar con equipos para la fabricación, para el empaque, el almacenamiento, la generación de vapor si lo requiere y los cuartos de almacenamiento bajo condición de frío si el producto, las materias primas así lo requieren. El diseño, construcción, instalación y mantenimiento de esos equipos debe evitar la contaminación del alimento, deben ser de fácil limpieza y desinfección y deben adecuarse para el uso previsto. Específicamente, esos equipos y utensilios deberán estar fabricados en materiales resistentes al uso y a la corrosión, así como a los agentes de limpieza diseñados para esos procesos. Muy importante el criterio y es que tanto esos equipos como los utensilios deben dar cumplimiento con la reglamentación correspondiente, es decir, las resoluciones 683, 4142 y 4143 del año 2012 y la reglamentación que esté asociada a esas resoluciones. En general, el criterio es que todo material que entre en contacto con los alimentos debe ser de fabricación sanitaria, debe facilitar su limpieza y desinfección y debe generar el menor impacto con el alimento o con la materia prima que está conteniendo. Esos equipos deben tener acabados lisos, no porosos, no absorbentes y deben estar libres de grietas o defectos. Esto implica que nuestros equipos y utensilios hagan parte del plan, del programa de mantenimiento. Deben estarse continuamente verificando para que no presenten estos deterioros que puedan representar un foco de contaminación para los productos. Las superficies de contacto con alimentos deberán ser fácilmente desmontables para su mantenimiento, para su limpieza y desinfección. Los ángulos internos de mis equipos y utensilios deben contar con una curvatura continua y suave que facilite la limpieza y desinfección. En los espacios interiores de los equipos que están en contacto con el alimento, se debe tener extrema precaución con los recubrimientos con pintura o materiales desprendibles. Preferiblemente, esta práctica no debe darse, puesto que constituye un peligro para la inocuidad del producto en proceso. Las mesas también estarán fabricadas con el criterio de superficie lisa, sin bordes, sin aristas. Los recipientes para materiales no comestibles y desechos serán a prueba de fugas, estarán debidamente identificados, serán de material impermeable y deberán contar con hermeticidad según se requiera. En cuanto a las tuberías que se requieren en el proceso productivo, estas serán de material resistente, fácilmente desmontables y si están fijas, deberán facilitar la recirculación de sustancias para su limpieza. Aquí podemos identificar algunos equipos, los materiales de fabricación, los acabados. En algunos casos hemos identificado materiales que no son aptos para entrar en contacto con los alimentos. Si bien
ustedes como propietarios de las plantas no puedan llegar a contar con los fondos necesarios para adquirir equipos o utensilios de última tecnología, sí es valioso que tengan en cuenta el criterio, y es que el material que seleccionen para sus equipos sea sanitario, sea de fácil limpieza y desinfección. Fíjense en el acabado de las mangueras que se utilizan para la conducción de las materias primas o del producto en proceso. El criterio debe mantenerse: material sanitario, liso, no poroso, no absorbente, de fácil limpieza y desinfección, que permita también su adecuado mantenimiento. Ahora, esos equipos deberán estar ubicados según la secuencia lógica del proceso tecnológico. Esto quiere decir que cada operación del proceso productivo debe realizarse en secuencia, sin que se den retrasos, sin que se den cruces, puesto que estas situaciones pueden favorecer la contaminación de los productos. Es lo que conocemos como contaminación cruzada. La distancia entre los equipos y las paredes deberá permitir el buen funcionamiento y el acceso para realizar inspección, mantenimiento, limpieza y desinfección de esos equipos, al igual que de las áreas. Los instrumentos y los accesorios requeridos para medición y registro de las variables del proceso y toma de muestras deben estar incorporados, deben hacer parte del equipo, dependiendo de los controles que requiera su proceso productivo. En cuanto a las tuberías elevadas, estas no deben estar por encima de las líneas de elaboración. La lubricación se realizará con sustancias permitidas y su uso debe ser razonable, con el criterio de que no genere contaminación para el alimento. Veamos ahora un poco acerca de la documentación que debe soportar su proceso productivo. En general, los programas sanitarios deben contar con una estructura y deben estar plasmados en documentos elaborados por ustedes mismos. No deben ser documentos genéricos, no deben ser documentos descargados de internet, sino deben encontrarse aplicados a la realidad de la planta. En su estructura, cada programa sanitario debe contar con un objetivo, es decir, donde se establezca la finalidad clara que se pretende con la implementación del programa sanitario. Se debe incluir su alcance, es decir, qué áreas o qué procesos de la planta abarca ese programa. Debe contar con unas definiciones y un marco conceptual. Allí deben incluirse los términos relevantes del programa, los conceptos de interés que permitan su comprensión. Tengan muy presente que estos programas sanitarios los va a utilizar su planta, los van a utilizar sus manipuladores de alimentos. Es decir, que el documento debe ser fácilmente comprensible y asimismo debe facilitar su implementación en la planta. El desarrollo del programa debe contemplar los procesos y procedimientos detallados de cada actividad, incluyendo las frecuencias de ejecución, los diagramas de flujo, las variables de control, los responsables y, claro está, los registros que soporten su ejecución. Allí, en los formatos y registros, ustedes deberán contemplar los datos y la información que se obtenga del procedimiento específico de ese programa sanitario. Veamos algunos de los programas, los básicos con los que debe contar una planta de alimentos. Inicialmente encontramos el programa de mantenimiento de equipos. Ese programa debe estar escrito e implementado y debe abarcar tanto los equipos como los utensilios que se emplean en los procesos de producción. En el programa debemos encontrar el listado de los equipos y los utensilios.
de cada uno de ellos debe disponerse de una hoja de vida donde se den las especificaciones técnicas y sus registros de mantenimiento preventivo y correctivo. Se debe incluir la descripción de uso del equipo y utensilio, así como un cronograma de la ejecución de esas actividades de mantenimiento. El mantenimiento no debe generar presencia de agentes contaminantes. Eso debe estar claro en el programa y asimismo se le debe transmitir a los responsables de su ejecución. Y la eficiencia del programa de mantenimiento se deberá verificar con la observancia del buen funcionamiento de esos equipos y utensilios. Con respecto al programa de aseguramiento de calidad de agua potable, es un programa fundamental y parte del hecho de que una planta de alimentos debe garantizar agua potable para sus procesos productivos y para sus actividades de limpieza y desinfección. El programa de abastecimiento de agua debe estar escrito y debe ser implementado teniendo en cuenta ese criterio. Allí se debe establecer la fuente de captación o suministro del agua. Si se requiere, deberán especificarse los tratamientos realizados al agua, su distribución y mantenimiento de los tanques de almacenamiento. Se debe formular un plan de muestreo donde exista un control microbiológico y físico-químico del agua. Igualmente, se debe implementar un procedimiento de verificación del cloro residual y del pH. Este tipo de verificación debe realizarse con base en la frecuencia con la que usted procesa sus productos en planta. En ese procedimiento de verificación de cloro residual y pH deben también asignarse unos responsables y mencionarse los puntos de toma de muestras, así como los registros de esta verificación. Es muy importante el criterio de la potabilidad que se verifica del agua, y es que el contenido de cloro debe oscilar entre 0.3 y 2 partes por millón, de acuerdo con la reglamentación sanitaria vigente. Las tuberías que conducen el agua deben garantizar su protección y prevenir la contaminación cruzada. En cuanto al tanque de almacenamiento, este debe garantizar el abastecimiento por lo menos para un día de proceso, teniendo en cuenta que no haya suministro regular del agua potable. El acabado de este tanque de almacenamiento debe cumplir con el criterio que ya hemos venido mencionando, es decir, superficies lisas y facilitar las labores de limpieza y desinfección. En cuanto al manejo integrado de los residuos sólidos, ya estuvimos hablando un poco en cuanto a lo que es el cuarto de almacenamiento de estos residuos. También el manejo de residuos sólidos debe contar con un programa de soporte documentado e implementado, donde se especifique el tipo de residuos generados, el volumen de producción de esos residuos y la ubicación de las áreas donde se da esa generación de residuos sólidos. Con respecto al programa de control integral de plagas, es esencial que este documento tenga un criterio de su enfoque, que debe ser preventivo. El manejo integrado de plagas no debe perseguir el control correctivo de plagas. No se trata de quien más aplique pesticidas o sustancias de control en la planta. Por el contrario, hay que buscar la implementación de un programa que impida el ingreso, la proliferación de plagas en mi planta. ¿Cómo lo logramos? Con el control en las ventanas, el control de las aberturas de ventilación, el sellado de agujeros y desagües, el mantenimiento de las instalaciones y alrededores, el adecuado manejo de residuos y cortinas de aire y dispositivos de cierre automático de ser necesario en mis áreas productivas. Aquí podemos identificar algunas plagas
o también fauna que pueda llegar a ingresar a la planta. Es importante que los alrededores se mantengan en buenas condiciones para que impidan el ingreso o la proliferación de plagas en la planta. El programa y su implementación no debe enfocarse, como ya hemos mencionado, en matar animales ni en aplicar sustancias. Su fuerte debe ser la hermeticidad, el mantenimiento adecuado, la capacitación y la limpieza de las áreas. Cabe mencionar que para la ejecución de este programa no es obligatorio que usted contrate a una empresa. Puede realizarlo usted mismo, siempre y cuando el criterio del enfoque preventivo esté claro. Ahora, en caso de que sea necesario u obligatorio aplicar sustancias para control de las plagas, tenga en cuenta el área donde usted almacene estos productos y también los momentos, la programación con la que usted cuente para la aplicación de sustancias de control de plagas. En conclusión, para el manejo integrado de plagas, la hermeticidad de las instalaciones, la limpieza y desinfección y una adecuada capacitación del personal y mantenimiento de áreas van a llevar a un adecuado manejo de las plagas y roedores en la planta. Con respecto a la limpieza y desinfección, se deberá también contar con un programa documentado e implementado para estas actividades y debe abarcar las áreas, los equipos y utensilios, incluso los vehículos de transporte de materia prima y producto terminado, así como las unidades sanitarias. Es importante que en este programa se considere la adecuada selección de los agentes y sustancias utilizados para limpieza y desinfección, sus concentraciones, sus formas de uso y tiempos de contacto para garantizar la adecuada limpieza y desinfección. También el programa debe incluir actividades de verificación de la efectividad de limpieza y desinfección, y esa verificación, al igual que la aplicación de acciones correctivas cuando se requiera, debe estar debidamente registrada en los formatos correspondientes. Ahora, con respecto al personal manipulador de alimentos, es importante la educación sanitaria, es decir, la planta deberá contar con un plan de capacitación para su personal que incluya una metodología, una duración. Este criterio es que el plan sea continuo, no hay un número mínimo o máximo de horas para la educación sanitaria. El criterio es que sea permanente y que sea impartido por un personal idóneo en temas de buenas prácticas de manufactura. El programa también deberá contar con cronogramas para los temas específicos, con un procedimiento de inducción y capacitación en puesto de trabajo y unas evaluaciones o verificaciones de las diferentes actividades impartidas en capacitación de buenas prácticas de manufactura. Como hemos mencionado en los programas anteriores, todas las actividades que se realicen por el concepto de este programa deberán estar debidamente registradas. Para resaltar en la capacitación al personal, importante el mantenimiento de una indumentaria adecuada y suficiente. Y debe encontrarse evidencia de la aplicación de buenas prácticas higiénicas durante el funcionamiento de la planta, así como el manejo de la dotación para los visitantes que ingresen a ella. Esencial el estado de salud del personal manipulador de alimentos. ¿Cómo se verifica? Con un certificado de aptitud para manipular alimentos. Tengan en cuenta que la reglamentación no especifica algún set de exámenes para el personal manipulador. Esto es únicamente criterio del personal médico, en el que se establezca la necesidad de alguna prueba. Para la reglamentación sanitaria es suficiente con que se certifique que el personal se encuentra apto
para manipular alimentos. Veamos un poco acerca de las operaciones claves del proceso. El control de materias primas e insumos. Este también debe ser un programa documentado e implementado. Allí deben encontrarse los criterios con los que se evalúa a los proveedores, con los que se evalúan las materias primas e insumos. Claro está, con especificaciones, con criterios de aceptación, liberación, retención o rechazo, con procedimientos de verificación de sus condiciones de transporte y la inspección de sus vehículos transportadores. Toda materia prima deberá contar con ficha técnica y debe encontrarse rotulada de acuerdo con la reglamentación sanitaria vigente. Esta parte del rotulado, tanto en materias primas como en producto terminado, la vamos a ver en la presentación que verán a continuación. Las materias primas deberán contar con registros de procedencia y rotación. Estarán almacenadas de forma organizada y se dispondrá de un espacio suficiente para su movilización en la planta. Aquí tenemos algunos ejemplos del almacenamiento de materias primas, cómo se debe realizar y cómo no se debe realizar también. Veamos un poco acerca del flujo de operaciones. El proceso, como lo mencionamos al comienzo, debe garantizar una secuencia, debe ser continuo, sin operaciones cruzadas, sin retrasos, sin regresos en el área de producción. Se deberá garantizar la protección del producto retenido durante el proceso, de tal manera que se impida la contaminación o la generación de microorganismos o patógenos. El flujo de personal deberá impedir la contaminación cruzada y la planta necesita de un procedimiento para controlar la circulación de personal no autorizado dependiendo de las áreas con que cuente el proceso productivo. El control de variables de proceso, ya lo hemos mencionado en un comienzo, también debe tener esta operación un procedimiento escrito donde podamos establecer que esas variables sensibles de las que depende la inocuidad de mi producto se puedan controlar de manera efectiva, garantizando su inocuidad. Claro está, el control de esas variables debe encontrarse debidamente registrado. Variables como la temperatura, el peso, la acidez, la presión, dependiendo de su proceso productivo, deberán ser monitoreadas y controladas permanentemente con instrumentos adecuados, diseñados para esas labores. Con respecto a la conservación del producto en proceso, la planta deberá implementar controles para reducir el crecimiento de microorganismos y de patógenos. Los productos en proceso se deberá tener en cuenta los métodos adecuados para impedir esa multiplicación de patógenos. Y, como lo hemos venido mencionando, el monitoreo de las variables requeridas para conservar el producto deberá estar adecuadamente registrado. En cuanto al envasado y embalaje, se deberá cumplir con la reglamentación sanitaria en lo que se refiere a los envases y aquellos materiales o superficies que están en contacto con alimentos. Los envases deberán encontrarse limpios y serán de uso exclusivo para alimentos. Deben ser fácilmente trazables, es decir, debemos poder identificar fácilmente ese envase, quién lo suministró y los materiales que se utilizaron para su fabricación. Las operaciones de envasado y embalaje deberán realizarse en un área independiente y bajo condiciones que protejan al alimento de la contaminación. A su vez, el alimento envasado deberá contar con un lote de producción que permita su trazabilidad y también, en caso de alguna relación del producto con enfermedades transmitidas por alimentos, deberá facilitar esa trazabilidad, su rastreo y su recolección o recall.
Fíjense en algunos materiales que tenemos aquí para el envasado de alimentos, la identificación con que debe contar el envase que me permita hacer la trazabilidad completa de mi producto. En cuanto al aseguramiento y control de la calidad, este también es un procedimiento que debe estar documentado e implementado, donde se contemplen acciones correctivas para los diferentes procesos en caso de que se presente alguna falla en términos de inocuidad. Deberá contarse con políticas de calidad definidas y documentadas, contar con personal técnico e idóneo para las áreas de producción y control de calidad. Si es requerido, se deberá contar con un laboratorio o con acceso a un laboratorio particular en el que podamos apoyarnos para realizar nuestros planes de toma de muestras. En cuanto a la verificación del producto, el programa de muestreo, cuarentena y liberación del producto, este también deberá estar documentado e implementado para el muestreo y liberación del producto terminado. Allí se debe establecer una frecuencia de muestreo y las acciones correctivas en caso de que se requiera. Procedimiento de laboratorio y métodos de ensayo normalizados o reconocidos de modo que se asegure resultados confiables. Esto también se puede suplir con la contratación de un laboratorio. Lo importante es que usted tenga presente que su planta debe contar con un programa de muestreo con el cual usted pueda validar, verificar la calidad y la inocuidad tanto de sus materias primas como de su producto terminado. En cuanto a la vida útil del producto, esta debe validarse considerando las condiciones particulares del producto, su manejo en almacenamiento, su transporte, distribución y comercialización. Con respecto al almacenamiento del producto terminado, este se realizará únicamente con ese propósito. Allí el producto terminado debe estar plenamente identificado. Se deberá aplicar el criterio de control de rotación del producto con los registros correspondientes. Asimismo, deberá llevar controles de las variables sensibles para el producto, como la temperatura y humedad, o aquella que específicamente requiera su alimento. El almacenamiento se realizará de manera ordenada y protegida de una posible contaminación. Igualmente dispondrá de un espacio para poder movilizar fácilmente su producto. Fíjense aquí algunos ejemplos del almacenamiento del producto, cómo se debería y cómo no se debería almacenar. En cuanto al rotulado, este es un tema en el que vamos a entrar en detalle en la siguiente presentación. Finalmente, el transporte del producto terminado se realizará en vehículos con diseño y material sanitario exclusivamente destinados a esa actividad, donde se prevea la contaminación y la proliferación de microorganismos y patógenos o el daño del material de envase. En su exterior, el vehículo contará con la identificación de transporte de alimentos y debe estar provisto de sistemas de refrigeración o de congelación según lo requiera el producto. Tenemos algunos ejemplos de los vehículos transportadores de alimentos y de esta manera culminamos la presentación en lo que tiene que ver con las buenas prácticas de manufactura. Muchas gracias.